A ver, comunidad de YouTube, el día de hoy vamos a aprender a cómo programar en Visual Studio Code lo que son las clases, los atributos y los métodos. Entonces, miren, lo que vamos a ver en esta netamente nos está pidiendo es crear una clase. Mira, crear una clase libro con atributos título, autor y año. Implemente un método que indique que el libro tiene más de años de antigüedad. Entonces, mira, lo que netamente nosotros vamos a hacer es crear una clase. Por eso nosotros estamos viendo el tema de programación orientada a objetos. La semana pasada estuvimos viendo utilizando la herramienta de Google Colab. Ahora vamos a utilizar un editor de código netamente llamado Visual Studio Code, como les había mencionado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizamos la librería include UString, luego el using namespace, como sabemos, la clase libro. Y como siempre digo, siempre es bueno documentar todo lo que hacemos. Primero vamos a crear nuestra clase libro. El encapsulamiento de atributos, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que es, por ejemplo, la manera de acceder. Y existen dos maneras de poder acceder, de manera pública o de manera privada. En el caso de privado, nos puede ayudar los atributos mediante este método. Entonces, en este caso nos está diciendo cuántos atributos va a tener. Va a tener tres atributos. El tipo de dato que va a ser string, título. El otro tipo de dato va a ser autor, string, autor. El otro sería entero del año. Y luego tenemos lo que son los métodos, que son públicos. Y como siempre digo, los atributos vienen a ser las características y los métodos vienen a ser las acciones, ¿no? Más que todo las acciones o las funciones. En este caso tenemos los métodos. En este caso, como yo te digo, en este ejercicio que nos está diciendo, implemente un método que indique si el libro tiene más de 10 años de antigüedad. Entonces, en ese caso, nosotros sabemos, mira, cuando nosotros vamos a trabajar con clases, vamos a ver el llamado método constructor. El método constructor es un método especial y se llama igual que la clase. La clase se llama libro, entonces el método se llama libro. ¿Cuántos atributos tiene? Tiene uno, dos, tres. Entonces contabilizo. Tiene tres atributos. El primer atributo es de qué tipo? String. Le coloco acá string. El segundo atributo de tipo string. Le coloco acá string. El tercer atributo del tipo int. Le coloco aquí. Entonces ahí lo que estamos haciendo es creando el constructor. Y luego vamos a crear un método llamado que es más de 10 años. Entonces para eso, ¿de qué tipo de método es? El tipo void. Como sabemos, el void es un es una función que no retorna ningún valor. Entonces, y una vez que ya creamos la clase, viene el siguiente procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inicializar nuestro constructor. El método constructor nos sirve para inicializar los atributos de la clase. Y eso que indica que el libro, mira, si tú acá generalmente uno cuando lo observa, ¿qué dice? ¿Qué es esto de acá? No lo logra entender, ¿no? Entonces, para ello lo que vamos a hacer, este primer libro que tú ves aquí se refiere a la clase y este segundo libro se refiere al constructor. ¿Cómo se lee? De aquí para allá. Así se lee. Entonces, ¿qué viene a ser? El método constructor libro le pertenece ¿a quién? A la clase libro, correcto. Y ahí lo colocas todos sus atributos, mira string título, string autor y el int año. Y todos me preguntan por qué le colocas un guión bajo para que se pueda diferenciar de la clase. Y tan solo luego lo que hacemos es lo que llamamos la asignación abajo. Estamos igualando, correcto. Una vez que tienes eso, ahora vamos a crear el método. El método es de 10 años. Entonces vamos a crear métodos tipo void y de la misma manera todos me preguntan, ¿qué significa esto? Esa es la pregunta clásica. Eso es lo que tenemos, la clase libro, y este es más de 10 años que viene a ser. Esto viene a ser el método. ¿Qué me indica? El método es más de 10 años, ¿le pertenece a quién? Le pertenece a la clase libro. Correcto, hasta ahí ya está excelente. Entonces, hasta ya tenemos ahí, correcto. Voy, y ahora viene lo que es la estructura condicional. If colocamos 2025 menos año es mayor que 10, entonces code, nos va a botar el mensaje code. El libro colocas acá el título, tiene más de 10 años de antigüedad. Caso contrario, el libro con el título que vas a colocar no tiene más de 10 años de antigüedad. Correcto, ¿no? Y luego viene lo que llamamos el código principal o el llamado inMy. Correcto, llamamos el inMy. ¿Qué dice? Creamos el objeto libro uno. Dentro del inMy se crean los objetos. ¿Cómo se va a llamar? Creamos el objeto libro uno de la clase libro. ¿Esto qué viene a ser ahora? También me preguntan. Esto viene a ser lo que es el libro, esto viene a ser la clase, el libro, y esto viene a ser el objeto libro uno y este libro que está aquí, que viene a ser el método constructor. Y el método constructor, aquí voy a colocar los valores de los atributos, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el valor de atributos 100 años de soledad se refiere al título. Gabriel García Márquez se refiere al autor y el año que observamos aquí. Y luego creamos el objeto del libro 2, correcto, también de la misma manera. Este primer libro que viene a ser la clase, libro 2 viene a ser el objeto y el libro de acá que tenemos el constructor. Y está formado por tres elementos, ¿no? Y luego libro uno punto, y ahora lo que hacemos es llamar. Una vez que ya tenemos eso, ahora lo que hacemos es llamar. Lo que hacemos es llamar a quién. Llamamos a la función en más de 10 años. Y también llamamos a la función esto de acá.
Es más de 10 años, correcto. Y listo. Y con eso ya lo tenemos. Entonces, ahí ya tenemos este procedimiento. Allá, excelente. ¿Y ahora cómo lo ejecutamos? Vamos arriba en la parte superior, run code, lo ejecutamos, esperamos que cargue ahí. Estamos utilizando la herramienta de Visual Studio Code y nos arroja el resultado. Entonces, mira, si te das cuenta, esa es la ventaja de trabajar con un editor de código, ya no tienes que estar utilizando otras herramientas. De la misma manera, ahora vamos a hacer para otro ejercicio. Mira, ¿qué nos está diciendo? Implemente una clase rectángulo con atributos. Acá lo vamos a borrar aquí. Implemente una clase con atributos base y altura. Agregar métodos para calcular el área y el perímetro. De la misma manera. Primero lo que vamos a hacer es lo que te expliqué, la librería, el using namespace. Luego creamos la clase. ¿Cómo se llama la clase? Se llama rectángulo. Aplicamos el encapsulamiento de esos atributos, el privado, que nos ayuda a proteger esos atributos mediante esos métodos. ¿Cuántos atributos va a tener? La base y la altura. ¿De qué tipo de dato? Float es la base y de qué tipo de dato es la altura. Y luego en público vamos a colocar los métodos. Y como te dije, vamos a crear el constructor. El constructor se llama igual que la clase, correcto, rectángulo. Y aquí se coloca entre paréntesis. Cuando vamos a crear el constructor, se coloca entre paréntesis el tipo de dato, float de la base y el otro float de la altura. Ahora, luego que vamos a hacer los métodos, en este caso float, área y float perímetro. Estamos creando los métodos. No se vayan a confundir. Este float que está aquí no viene a ser el tipo de dato. Este float viene a ser el tipo de retorno. Como es una función de tipo float, te va a retornar un decimal. Y luego el float es de tipo, el perímetro es una función de tipo float que te va a retornar un decimal. Correcto, para no confundirlo. Método constructor sirve para inicializar los atributos de la clase. Tenemos acá la clase rectángulo, como siempre, y lo vuelvo a repetir. Ese primer rectángulo que tú observas es la clase y el segundo rectángulo es el constructor. ¿Y cómo se lee? De aquí para allá. ¿Qué quiere decir? El método constructor rectángulo le pertenece a la clase rectángulo y aquí se colocan sus atributos. Para poder diferenciarlo le colocamos un guión bajo, float guión bajo base, float guión bajo altura. Y luego lo que hacemos es igualar. Hasta ahí está claro, ingeniero. Luego nuevamente vamos a hacerlo, vamos a crear en este caso, como ya arriba ya hemos creado otro método, ahora lo vamos a asignar, ¿no? En este caso. Empezamos aquí, float rectángulo correcto, float, el tipo de retorno de la función es float, me va a retornar un decimal. Este viene a ser la clase rectángulo y este que viene a ser el método área, que el método área le pertenece a la clase rectángulo. ¿Y qué te va a retornar? Cuando tú tengas un tipo de retorno tipo float, una función tipo float, tipo int, tipo double, ¿qué vas a utilizar? La palabrita clave, el return. ¿Cómo calculas el área? Base por altura. De la misma manera, para el método del perímetro, este float es el retorno. ¿Qué es lo que me va a retornar? Cuando yo voy a calcular, ¿qué me va a retornar? Me va a retornar un decimal. Esto viene a ser la clase rectángulo y esto viene a ser el método perímetro. ¿Y qué me va a retornar? Dos veces el producto de la base más la altura. Una vez que ya calculamos eso, luego tenemos el método principal. En el método principal o en el inMind, ¿qué es lo que se hace? La creación de los objetos. Entonces, como siempre te digo, esta parte de rectángulo, esto viene a ser la clase rectángulo, esto viene a ser el llamado objeto rectángulo uno y este viene a ser el método constructor, que está formado, y aquí que le asignamos los valores que va a tener el 5 con el 10. De la misma manera, creamos el objeto. Este es la clase rectángulo, este es el objeto rectángulo 2 y este viene a ser el constructor, que a su vez va a tener acá sus valores. Y luego tan solo lo que hacemos utilizando el code, el área de rectángulo es tanto, lo que hacemos es llamar rectángulo 1 punto, lo llamamos al área, correcto, y nuevamente rectángulo 1 punto perímetro, llamamos al perímetro. De la misma manera, para el rectángulo 2 llamamos al área, correcto, y también llamamos al perímetro. Y como ya tenemos los valores asignados, tan solo va a realizar el cálculo. Entonces lo que yo voy a hacer acá, run code. Nuevamente ejecutamos aquí, esperamos. Mira, el área de rectángulo es 50, el área de rectángulo 1 es 50, el área de rectángulo 2 es 30, 25.2 y el área de rectángulo 2, de acuerdo a los valores que nosotros le hemos asignado en el constructor. Correcto, ingeniero. Entonces, ese es el procedimiento que se debe realizar cuando trabajas en programación orientada a objetos. Espero que les dé mucha utilidad y lo pongan en práctica.